Con una lenidad que asombra, continúa ventilándose el juicio por el asesinato del piloto Marcelo Segarra. Lo curioso, de acuerdo a propia versión de uno de los fiscales que formula la acusación, Brady Mostajo, lo hacen con elementos indiciarios. Para el señor Subieta sí que ha sido muy difícil vincularlo al caso, y creo que al final estamos yendo con prueba indiciaria directamente al juicio, para ver el tema de la participación. Ni siquiera hay, como le digo, mucha prueba plena como para decir, pucha, aquí el señor Subieta tiene participación exclusiva aquí en este caso. Y tienen detenidas a 2 personas inocentes, Elmer Subieta de Relojería Tokio y su hermano. El otro fiscal, Giovanni Campos, que omite, oculta, manipula pruebas, resulta que teniendo conocimiento de que los hermanos Subieta fueron amenazados, no hace absolutamente nada. Más bien procede a generar un allanamiento, y no así del que se declara como autor del crimen, Andy Caero. Andy Caero es funcionario hace más de 30 años, es decir, funcionario casi desde los 8 años, convivió con la familia Salinas Gamarra, empleado del bufete Salinas Gamarra, y resulta que son quienes modifican las cámaras. Salinas Gamarra junto a Goran Branicic son propietarios del motel. Y no son investigados, pero todos los elementos, y miren ustedes, las cámaras indican que el crimen se cometió en el motel y no así en la casa del autoincriminado Andy Caero. Vean ustedes cómo limpian, cómo borran las cámaras, cómo manipulan la escena del crimen, pero sin embargo no hay una sola orden de allanamiento, de precintado a este motel. No hay un solo detenido en relación a todos los partícipes que aparecen en las cámaras como cómplices después de haber protagonizado el crimen. Andy Caero no solamente es administrador del bufete Salinas Gamarra, también es representante legal de la sociedad Cucarda, quienes tenían cuantiosas deudas en favor del piloto asesinado. Lo curioso es que llega, según su propia declaración, con un supuesto sicario del Brasil, cuando en realidad es un ciudadano boliviano de nombre John Sebastián Heredia, que es la persona que está en todo momento limpiando la escena del crimen y en todos los afanes. Andy Caero declara que estaba durmiendo como un angelito a las 11 de la noche. Fíjense ustedes las imágenes, cuando el día del hecho, a la 1 de la mañana, se encuentra con las 2 brasileras en el motel. Y llega otro cómplice que funge como abogado del criminal, Andy Caero. Resulta que es su padre el que llega el día del crimen a altas horas de la noche a limpiar la escena de los hechos. Con una facilidad que asombra, el detenido y principal acusado del crimen del piloto Marcelo Segarra sale de la cárcel el rato que le viene en gana. Hace reuniones en un edificio, como pueden ver en sus pantallas, y lo peor, se reúne hasta con su familia. Estas personas, sin lugar a dudas, son cómplices del hecho. La pregunta es, ¿por qué el fiscal Giovanni Campos, que se ha quedado a cargo del caso, omite declaraciones, omite una serie de hechos que han ocurrido en torno a este crimen? Por ejemplo, no convoca al juicio a los funcionarios que declararon que habían 2 mujeres brasileras, a las cuales jamás convocan a declarar. Además de ello, estaba esta tercera persona que declara trabajar desde el 1 de julio, cuando en realidad existen otras versiones de que esta persona, natural del Beni, que ha oficiado como sicario, resulta que salía y entraba permanentemente y muchos días antes con Andy Caero.
La pregunta que no ha formulado ni el tribunal que está juzgando el caso, ni el Ministerio Público, es cómo Claudia Mansilla y su nuevo esposo, Omar Terrazas, se constituyen en nuevos propietarios del motel, donde se han llevado todos los preparativos y la ejecución del crimen de Marcelo Segarra. Este motel no es investigado. Las dos brasileras que no fueron ni convocadas a declarar están en toda la planificación del crimen. María José da Silva sale de Bolivia al día siguiente del crimen y es pareja de Andy Caero. Fíjense ustedes, Andy Caero ingresa a esta habitación del motel donde están resguardando al sicario. Le pasan cena, le pasan alimentos y entran personas a planificar el crimen. De acuerdo a las declaraciones de Marcelo Salinas, Andy Caero ya no trabajaba para el día del crimen. Pero fíjense las imágenes, no solamente trabajaba, cobraba el dinero, ingresaba gente, se reunía con gente en el propio motel. Y es quien saca sábanas, almohadas en bolsas negras para limpiar, sin lugar a dudas, la escena del crimen. Estos detalles no mira el Ministerio Público, el fiscal Giovanni Campos, no miran los familiares. ¿Qué es lo que se teje entre medio, inculpando a dos personas inocentes? Una de ellas, Elmer Zurrieta, que ya guarda detención por 2 años, sin tener ni siquiera elementos indiciarios para esta abusiva detención. Queda claro que el fiscal Giovanni Campos esconde, manipula pruebas. Tanto así que incluso a la persona que oficiaba de palo blanco en todos los préstamos, el abogado Gustavo Guamán, nunca fue convocado a declarar. No se investigó absolutamente nada del motel. Los funcionarios del motel que sí fueron testigos de todos los hechos irregulares que se llevaron adelante el día del crimen, resulta que no participaron en el juicio. El fiscal Giovanni Campos ni siquiera se toma la molestia de tomar en cuenta la declaración de la novia de Marcelo Segarra. No toman en cuenta las pericias, no toman en cuenta una serie de detalles que por supuesto dan con exactitud la verdad histórica de los hechos.